Muy buenas noches, primo. Bienvenido a Bla Bla Blue. Mauricio, absolutamente encantado de estar ahí con ustedes, contigo. Bueno, primo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de la obra que tiene usted en este momento en cartelera. ¿Cómo hablar con sus hijos sobre el sexo? No, querido Mauricio, fíjate que el trabajo se origina con un libro que es precisamente de sexología, que va dirigido a los niños. Pero lo curioso es que este libro fue escrito para gringos, fue traducido al español en España. En fin, yo lo encontré por pura casualidad en el apartamento de una amiga. Finalmente me lo obsequió y el libro es completamente absurdo para nosotros los colombianos y particularmente para un barrio popular. Está dirigido a los WASP, es decir, los blancos, anglosajones y protestantes de Estados Unidos, que es el segmento social más elitista que existe. Entonces me dio la oportunidad para contar cómo había sido la iniciación sexual de nosotros, los que somos viejos en este momento y que éramos adolescentes en el siglo pasado, en los años 70, porque realmente nosotros nos enfrentamos a la sexualidad de una manera completamente ciega, en total oscuridad. Yo explico de qué se trata, porque estamos hablando de un medioevo. El medioevo no es una cuestión que uno encuentre cronológicamente dividida en los libros de historia, sino que es un estado mental que puede perdurar o no perdurar, como ocurre por ejemplo en Irán, que hay un medioevo impuesto. En ese momento nosotros lo vivimos e hicimos cosas verdaderamente lamentables y ridículas por no saber absolutamente nada del sexo. Sí, además porque la información de sexo en la casa todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Hay un abismo gigante entre el sexo y los papás. Esos son ideas que todavía en pleno 2023 siguen haciendo cortocircuito, ¿no, primo? Eso me han dicho algunas personas. Yo pensaba que eso era una brecha que ya no existía, que era un abismo, como tú lo acabas de describir muy bien, Mauricio, que era un abismo que ya se puede decir que se había borrado, pero no. No. Todavía le ponen muchísimo problema al asunto. Y tú sabes que la sexualidad, una sexualidad mal enfocada, es extraordinariamente peligrosa y es absolutamente deprimente, porque uno de chino se puede armar una cantidad de ideas con esa mano de sexólogos. En mi caso, por ejemplo, calcula tú la mano de sexólogos que había en una cuadra en la esquina de un parque. Entonces resultaban, por ejemplo, que a uno se le reventaba el frenillo del prepucio, que duraba la hemorragia 8 días, que producía un dolor, que tocaba meterle morfina. Era mejor que le dieran a uno quién sabe por dónde, pero no perder la virginidad. O sea, teníamos más pavor nosotros que las niñas a perderlo. Y era producto de un rumor que se había extendido en los años 70, que hacía ver como algo absolutamente pavoroso la pérdida de la virginidad por parte de los niños. Y el resto era absolutamente demencial. Y por ejemplo, los muchachos que se masturbaban muchísimo empezaban a notar que en la palma de su mano derecha, si en caso de porque los zurdos también eran pajuelitos, entonces empezaba a crecerle pelo. Y todo eso, uno conocía a los muchachos que eran inquietos, porque cuando se contaba eso, ahí mismo se miraban la palma de la mano. Es decir, todo lo que tú puedas imaginar de aventuras y de hechos absolutamente absurdos que vive uno en medio de una ignorancia frente a un tema. Como tú sabes, el sexo sigue siendo un tema extraordinariamente caliente y en muchísimos sentidos desconocido. Para niños y para adultos, por supuesto. Total. Y de verdad, con esa jauría de gamines con los que uno estudió en el colegio, que sí, los sexólogos, y que uno no puede hacer cualquier cosa cuando, pártete galleta. O sea, esa era la educación sexual de uno, ¿no? Ay, le salió faldita, Quintero, véalo. Ay. Mauricio, la primera ocasión que nosotros tuvimos ya, es decir, que donde el sexo era visible, pues fue la pornografía, y era una pornografía barata. Que yo meto esto dentro de la obra porque me parece fundamental, porque fue el vehículo de conocimiento que llegaba de una manera completamente anárquica, o bien por el colegio o bien por la cuadra. Digamos, por ejemplo, en los barrios populares, y allá nos llegó una revista, eso fue, yo la llamo la revolución del conocimiento, porque era la primera vez que nos enteramos, es decir, cómo se veía un acto sexual
sexual por las fotografías que habían y conocimos el sexo de una mujer porque no la conocíamos. Mejor dicho, no sabíamos qué había ahí en medio de las piernas. Era una cosa absolutamente medieval. ya yo he hecho un amigo, imagínate que hizo una investigación así burda de adolescente y llegó y nos dijo que se llamaba la vajillita. ¿Quién sabe dónde vio la información de afán y no alcanzó a leerla completamente y le metió la vajillita y duramos 3 años pensando que así se llamaba el órgano sexual femenino? Yo le decía, pero ¿cuál es la relación entre una vajilla y el órgano sexual femenino, por el amor de Dios? ¿Qué tal que a uno le salga una con una vajilla de 8 puestos? ¿Sí me entiendes? Y con individuales y hasta mayordomo, en fin. Era una ignorancia absolutamente atroz. Y esas revistas las conseguía uno, primo, en la droguería del barrio. Entonces, si uno iba muy inocente a comprarse un helado, un heladito de coco, un caserito de coco, uno se encontrara con pimienta, con las poco de revistas ahí, que además las ponían en la entrada. Uno creció viendo eso. Sí, por supuesto. Y sí, imagínate que en los años 70 el comercio de la pornografía era infinitamente más difícil por la prohibición terrible que caía sobre él. Tú sabes que hasta los 70 la Iglesia Católica, esto no pretende de ninguna manera ser una discusión religiosa, sino que de hecho, hasta los años 70 todavía la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte sobre la sociedad. Y la sexualidad, como tú lo sabes muy bien, se asociaba con el demonio, con la carne. La carne se asociaba con el demonio, de manera tal que la sexualidad tenía todavía esa enorme impregnación demoníaca. Decían que si uno veía pornografía se quedaba ciego, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces tú te imaginas, había una mano de Mr. Magoo en ese colegio que tú no te imaginas. Miopes de tanto ver pornografía. Pero era un universo completamente distorsionado y que por supuesto, por su misma distorsión, por su naturaleza, permite una serie de anécdotas que pueden convertirse fácilmente en humor, que fue lo que nos propusimos, lo que yo me propuse. Y bueno, por fortuna está resultando absolutamente divertido para las personas porque tiene otra serie de implicaciones que están relacionadas directamente con el sexo. Yo recuerdo ya la pubertad, es decir, cuando uno empieza a sentir que el cuerpo está reclamando cosas, cuando las niñas que hasta ese momento en la cuadra, estoy hablando del barrio, niñas que hasta ese momento para uno habían sido completamente indiferentes, de repente uno decía, pero Virgen Santísima, como eso de los 12, 13, ¿qué le pasó a Martica Benavides que se volvió tan fascinante? ¿Por qué atrae tanto? Y era por supuesto que estaba brotando la feminidad en la niña. Tú recuerdas, yo no sé si el nacimiento del vello púbico, claro, que eso los chinos hacían concursos a ver cuál era más peludo, es decir, una cantidad de cosas, todo una parafernalia. Todos odiábamos a Mejía porque ese era peludo como desde los 6 años. Y en mi época el vello, a diferencia de lo que ocurre hoy, era un prestigio enorme para cualquier adolescente y para cualquier hombre. Los niños se sentían absolutamente felices de ser súper peludos, ojalá desde los 10 años. Nos parecía fantástico y efectivamente existía, ¿no?, la superstición de que a las niñas, a las damas les encantaban los hombres muy peludos. Claro. Cosa que creo ha variado completamente hoy. Y yo sí creo que debe permitirse a los niños que ellos mismos vayan sintiendo, es decir, uno de papá no puede ser tan absolutamente ingenuo para no saber qué es lo que está pasando, y sí tiene la oportunidad de hablarle, me parece a mí, con una claridad absoluta. Me parece que la claridad ahorra muchísimos problemas, pero es que en mi época no se podía mencionar ni el pipí, hermano, nada, absolutamente nada, te cuento, Mauricio. Nada. Entonces era muy complicado. Y el problema que teníamos los adolescentes en esa época, mi mamá solo tenía varones en ese momento, nos dijo a todos, bueno, aquí las niñas no son las que se tienen que cuidar, los que tienen que cuidar son ustedes con las niñas, porque pueden dejar embarazada a alguna niña y eso es un problema muy grave para ellas. Increíblemente eso nos sirvió porque yo no dejé jamás a una niña embarazada, porque ese era un camino absolutamente absurdo para matrimonios absolutamente
inconvenientes por donde tú los mires, porque eran dos niños que se casaban a los 17 y 18 años, ¿me comprendes? Y a criar un niño, lo que se ha dicho siempre, entonces se volvía un hogar de 3 niños, ahí prácticamente criándose solos. Todos esos problemas los teníamos nosotros por ese universo tan absolutamente cerrado y muy, muy, muy nocivo, porque todo uno lo resolvía a ciegas. Y eso, hay cosas que no se pueden resolver a ciegas, como ponerse a arreglar el horno de gas con un encendedor porque no es conveniente. De manera tal que era una cosa bastante absurda. Y yo cuento cosas que en verdad nos resultaron muy divertidas con una revista pornográfica que dio vueltas por esa cuadra hasta que quedó totalmente destrozada. Yo creo que la desesperación de los usuarios... En su infancia y adolescencia le tocaron los años 70, la mía en los 80, y no es nada diferente a lo que usted está contándonos, primo, esta noche. Y seguramente las de los 90 tampoco, porque sigue siendo un tabú. Y por eso Primo Rojas pues tiene esta gran obra, Cómo hablar con sus hijos sobre el sexo, que se está presentando en el Teatro Libre de Chapinero, ¿no? Nos quedan 2 semanas. Este fin de semana, porque solo se presenta sábados y domingos. Tenemos este fin de semana y el próximo, y terminamos con esta temporada. Esta temporada en Bogotá, porque tengo entendido que tienen gira nacional, ¿no, primo? Sí, después vamos a llevarla a otras ciudades, en principio Medellín y Bucaramanga. Y acá en Bogotá pues se está viendo, el sábado es a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. 8 el sábado y el domingo, claro, más tempranito, 5 de la tarde, 5 p.m, que estoy tomando nota. Y yo voy a estar en la función suya de Medellín. Mira, yo creo lo siguiente, querido Mauricio. A mí me parece que a veces se cree que el humor es demasiado fácil y eso es una equivocación muy, muy, muy corriente. Pero yo cuido dos factores que son absolutamente importantes, por eso hablo de teatro, ¿no? Lo mío no tiene absolutamente nada que ver con stand-up comedy. Se cuenta una historia. Por ejemplo, El tímido y el amor se cuenta una historia. Sí. Aquí en esta última obra también contamos una historia que es una historia que no supuestamente me pasó a mí. Yo la cuento con ciertas liberalidades literarias porque lo considero que es necesario. Pero fíjate que lo que más yo cuido, querido, es la actuación. Yo siempre he dicho que el humor requiere de una actuación, es decir, de manejar la actuación dramática, o sea, la que se presenta en los dramas y en las tragedias, para tener un dominio perfecto de la actuación, de manera tal que al pasar al territorio de la comedia, su merced tenga una cantidad de instrumentos que enriquecen profundamente lo que va a ocurrir sobre el escenario. En eso yo me cuido muchísimo. Y en la historia, porque ¿sabes cuál es la clave? Las personas no deben bajo ningún pretexto darse cuenta que la cosa es difícil. ¿Me entiendes? Porque se rompe el encanto. El encanto. Eso es como cuando tú tienes una novia y se dificulta el romance porque los besos se hacen difíciles, no sabemos abrazarnos, en fin, se inunda, se ahoga el romance. Una de las claves del arte, y precisamente que es una clave muy paradójica, es que tú tienes, Mauricio, la obligación de hacer sobre un escenario, en el caso del teatro, tienes que hacer algo que es absolutamente artificial, como es una obra de teatro, como si fuera la cosa más natural, pero tan natural como respirar del mundo. Absolutamente natural. Entonces eso requiere una cantidad de elementos de disciplina, de historia y sobre todo el lenguaje, porque tú sabes que yo he tenido fama de que hago obras cultas, ¿no? Sí, maravilloso. Es decir, lenguaje por allá suyo, no van hinchas de Santa Fe. Pero no, ahí lo importante es la estructura y el lenguaje. El lenguaje tiene que ser supremamente fluido, con un ritmo impecable. Es una cosa bastante difícil, de manera tal que lo que tú dices, yo adoro al público que me acompaña en los primeros días de un estreno, porque son ellos los que me permiten en ese diálogo, porque uno no sabe qué diablos va a ocurrir con una obra antes del estreno. Y entonces empieza un diálogo con el público de muchas maneras, por las respuestas, en fin, y todos tienen una paciencia enorme, de manera tal que empiezas tú a darle los últimos toques hasta que quede perfectamente ajustada. Hay una metáfora, pues, una comparación que yo suelo utilizar bastante, y es que es como un automóvil. Tienes que salir a la pista con el Ferrari perfectamente sincronizado para que ruede
de la mejor manera posible y se pueda dar la comunicación con el público. Y ojo, yo siempre he pensado que hacer reír puede ser muy fácil. Uno se puede reír desde la señora que pisa la cáscara de plátano y se va de culo y entonces todos nos reímos. Pero en el caso mío yo siempre he tenido un propósito indeclinable que es tocar el corazón de las personas, es decir, producir alegría, no simplemente digamos la chispa de la hilaridad, sino que a mí me encanta poder llegar al corazón de las personas. Porque la alegría permite que ese sentimiento de júbilo se prolongue en el tiempo, que las personas puedan recordar eso y sientan que hay una enorme complicidad y una complicidad además que tiene que ser supremamente hermosa. Entonces me impongo unas exigencias muy altas que son, por supuesto, muy difíciles de lograr, pero que son el motor indiscutible de mi trabajo. Eso es todo. Sus obras siempre están escritas con unas palabras que además fluyen y que además yo siempre he creído que las personas que son expertas y que son grandes maestros hacen ver que su trabajo es sencillo y es fácil. Y eso pasa, primo, con sus obras. Cuando uno lo ve usted sobre el escenario, parece que se le estuvieran ocurriendo cosas ahí. El tema también que me llama la atención siempre de sus obras es el tema de la atención. Yo he hecho stand-up comedy, primo y oyentes, y para uno de comediante es muy importante conectarse con la gente súper rápido y esa conexión se logra a través de risas. Entonces la primera vez que yo me subí hace 24 años a un escenario a hacer stand-up, yo decía, en 20 segundos los tengo conectados. Cuando yo vi su monólogo, que claramente no es stand-up comedy, es un gran monólogo teatral, me llama la atención cómo usted tensiona la historia y en el momento menos pensado suelta y se pasa al escenario del humor y uno estalla. Eso es algo maravilloso, primo. Y lo veo en todas sus obras. O sea, en todas partes está. En las entrevistas también pasa. En los lives que hace. Cuando el bombardeo es exclusivamente de chistes, puede no permitir que se presione, como tú muy bien lo dices, se presione para que se produzca una explosión mucho más grande, más profunda. Y eso tiene que ver con los ritmos, es decir, con todo lo que es el manejo escénico y, por supuesto, la narración de la historia. Eso es lo que permite, por ejemplo, las historias, ¿no? Tú puedes llegar e incluso en cierto momento crear suspenso, bueno, una serie de elementos, tal y como tú lo mencionas, que pueden ser muy importantes a la hora de lograr llegar a conectar profundamente con las personas y que las personas logren explotar en un momento de mucha... A mí me gusta pensar que puede haber alegría. En el mejor humor hay mucha alegría real. Y eso me parece a mí que es el más alto logro del humor, sin lugar a dudas. Qué maravilla, sí, que exista esa diferencia entre me hizo reír, tuve risas, pero no, salgo alegre y estoy alegre alrededor de esto. Y sobre todo de tener algo que decir. En algún documental que alguna vez vi sobre su vida, contaba usted el tema del clasismo, que también está presente en sus obras. Y es la persona que siempre es de alta alcurnia, que mira a los demás por encima del hombro, que así como lo decía usted que ha crecido en un barrio popular como Kennedy en Bogotá, todavía se creían de mejor estrato que los otros barrios y de la otra chusma inmunda. y que lo pone usted sobre el escenario fantástico. Es una constante de ese clasismo que tenemos, así como el sexo, que sigue siendo un tabú hace muchos años, pues ese clasismo que yo no sé si lo heredamos desde la colonia, pero que sigue y es permanente, ¿no? De creernos muchísimo, muy importantes, de mucha familia, de prestigio, educadísimos, ¿no? Como si fuéramos parte de primos de la reina Isabel. Pues, sí, claro, por supuesto. Sí. Obvio, tú lo acabas de anotar. El clasismo es increíble, todavía se presenta y es una concepción completamente absurda. De ahí que el imperio de la inteligencia es absolutamente importante, porque cuando hay una inteligencia muy fuerte, la inteligencia por sí abre demasiadas puertas. El entendimiento es una fuerza contra el poder, siempre lo ha sido. Fíjate que en un libro de Peter Brook, el dramaturgo inglés, él decía, uno conoce una dictadura porque las dictaduras atacan directamente la cultura y lo primero que atacan es el humor. Tratan de atrofiar esa parte, esa sensibilidad, esa inteligencia, porque una inteligencia verdadera
como tú lo debes saber, querido Mauricio, no la atrapa a nadie, sino tiene que eliminarla de raíz, matar a la persona, qué sé yo, pero una inteligencia verdaderamente fértil, muy fuerte, muy bien lograda. Es absolutamente imposible aprisionarla, repito, no puede. Y es lo que hace tan maravilloso el conocimiento. El conocimiento es el instrumento por excelencia que nos ha permitido lo que conoce la evolución histórica, de venirnos desde las llanuras de la prehistoria hasta este momento con todas las dificultades que hemos conocido. Y más en esta época, porque estuve leyendo algo sobre inteligencia artificial, que tú debes saber muchísimo más del tema porque estás metido en los medios de comunicación, sobre, por ejemplo, la implementación de la mentira, ¿no? Que cada vez se hace más difícil la comprobación, en fin, toda una serie de temas. El conocimiento se requiere con muchísima más necesidad y con carácter prioritario. Entonces, yo pienso que parte de eso tiene que verse sobre el escenario. Es decir, una mayor inteligencia, sin lugar a dudas, para no sucumbir con las manos completamente amarradas frente a esos nuevos oleajes. Y ahora que usted mencionaba el tema del dictador que puede odiar el humor, porque además lo tiene que odiar porque el humor es un arma. Lo más terrible para alguien que pretenda solemnidad absoluta es que algo lo haga ver ridículo, porque pierde automáticamente esa autoridad que ha querido imponer. Tú sabes que hay personas que pueden tener una altísima autoridad, pero estamos hablando de autoridad moral, intelectual, que no tienen miedo a cometer errores, ¿me comprendes? O sea, todos los seres humanos somos susceptibles de cometer un error, pero estoy hablando de un error, que incluso, o sea, yo, por ejemplo, jamás le he tenido miedo a hacer el ridículo, ¿me comprendes? Me parece que está dentro de las opciones y no hay que tenerle miedo al ridículo, sobre todo si uno lo hace ingenuamente, qué sé yo, no es una cuestión grave, pero en cambio sí le he tenido pavor a que de alguna manera yo me permita ser una persona que pretenda saber, que de imponer un conocimiento, o que es que yo me las sé todas, o que voy a dar cátedra. Eso me parece una basura absoluta, porque siempre he pensado que lo más interesante del ser humano es saber oír y saber escuchar, y que cuando tú conoces algo se nota de inmediato, sin forzarlo, sin nada. Tiene que ser tan fluido y tan hermoso y tan agradable como el aire o como el agua, a ese nivel. Primo, ¿cuántos años ya sobre el escenario? Tiene que ser como más de 35 años, algo así. Fíjate que a mí me expulsaron de la escuela de teatro por armar una protesta solitaria. Y me echaron, y desde una vez que fui expulsado comencé a hacer mis primeros trabajos. Yo tenía en ese momento 24 o 25 años y organicé un trabajo absolutamente elemental, una cosa muy esquemática. No sé si eso continúe en la Universidad Nacional. Uno se iba a la Nacional y comenzaba a presentar, porque teníamos un público absolutamente maravilloso en los estudiantes, que eran todos los que no estaban en clase, pues les resultaba absolutamente atractivo poder ver cosas raras. Entonces comencé muy temprano y siempre pensé que el trabajo, como ocurre en todo arte, tiene que estar impregnado de una profunda originalidad. Y esa profunda originalidad solo se consigue cuando tú te metes, corres riesgos, cometes todos los errores que puedas, sobre todo cuando estás muy joven. No hay que temerle a nada, equivocarse, porque se va encontrando el lenguaje. El arte tiene, lo decía por ejemplo Harold Bloom, un enorme sentido de originalidad. Eso es absolutamente esencial. Y eso solo se logra cuando tú te enfrentas al trabajo muy duro, pero jugando, escuchándote, es decir, sobre todo escuchándose a uno mismo. A mí siempre me pareció muy chistoso vivir en un barrio popular, porque sobre todo cuando conocí los barrios súper privilegiados, que yo dije, no, a nosotros sí nos mandaron fue nos tocó mala la repartición al sótano. Sí, claro. Pero la reacción no fue de amargura, sino fue como de risa, es decir, y lo que tú decías, porque yo tenía había unos vecinos y incluso unos familiares, unas primas que realmente se creían de clase alta. Y yo decía, ustedes están delirando, no conocen esa absolutamente nada. Yo lo que tengo, querido Mauricio, es como vocación de servidor público y nada más, ¿no? De estrella no tengo nada.
Hace más de 20 años estaba yo con Miguel Baroni, antes de que hiciera Pedro el Escamoso, y me acuerdo que él decía que en Colombia no ven estrellas, que en Colombia era gente que salía en televisión. Eso es distinto. Decía, no, estrella, eso, Harrison Ford, que tiene quien lo viste, mansiones, carros, inversiones, sale de su casa en helicóptero. Decía, pero uno de actor le toca ir a pedir préstamo en el banco, toca ir a empujar el carrito del mercado, escoger pulsar las manzanas y la vaina, y a ver si la guanábana no está picha y no sé qué vaya. Decía, nosotros salimos en televisión, nosotros somos estrellas, decía Miguel Barón. No. Qué divertido eso. ¿Ah? Claro. Sí. Entonces sí. Porque eso, es decir, a mí me parece que eso ha perjudicado mucho, porque cuando tú te enfocas más en ser estrella, si me entiendes, acá en Colombia, descuidas completamente, lo único importante es el trabajo, querido, ¿no? El trabajo, que es además es una operación absolutamente maravillosa, concentrarse en un trabajo, en algo que a uno le guste. Es decir, porque en verdad uno tiene que gustarle. Si uno considera que esto es un trampolín para volverse estrella, está jodido. Porque yo siempre he pensado que las estrellas es una naturaleza que corresponde a Hollywood. Me parece que, digamos, en el caso del arte de la actuación, lo fascinante es concentrarse en cómo la perfecciono, la mantengo, la cuido, la quiero, la alimento. Porque tú sabes, querido Mauricio, que uno de los fundamentos del arte es, podríamos llamarlo en términos un poco inapropiados, la inversión que tú hagas en tu propio arte. Todos los libros que tú puedas leer, las experiencias que puedas tener, las películas que puedas ver, las investigaciones, los documentales y fundamentalmente todo lo que tú haces como actor, como ensayo, como experimento, en fin. Eso que te mantiene vivo y buscarse uno siempre las partes más débiles de la estructura para estarlas protegiendo, cuidando, reforzando, cambiando si es necesario. Es decir, todo el cuidado, porque la profesión se cuida exactamente como un bebé o incluso más, porque es muy delicada. El trabajo fundamentalmente es imposible descuidarlo, porque en un pequeño descuido, carajo, tú pierdes el horizonte. Entonces me parece que ese estado de alerta permanente, sin que sea agobiante, sino por el placer de hacerlo, es como una fórmula muy interesante mientras tú estás comprando las guanábanas y que no existe. ¡Claro! Esté podrida. Sí, total. Y sí, que esos aplausos y que ese reconocimiento sean el resultado de un gran trabajo. Hay mucho comediante y mucho stand-upero que yo lo veo es que quiere ser chistoso. Y exacto. Veo yo rutinas de stand-up comedy que digo, él quiere ser chistoso. Y no hay nada peor en la vida que alguien que quiera ser chistoso. O sea, Dios nos proteja, por favor, sí, de semejante tsunami. Eso es horrible. Lo peor es que quiere ser chistoso. A este no le dieron cariño en la infancia. No. Y se está buscándola en el público y eso no funciona. Porque el público merece respeto. Y necesita calidad, además. Claro, por supuesto. Es decir, básicamente estás hablando de la originalidad y eso implica mucha inmersión en uno mismo. Eso es absolutamente importante. Y tú lo acabas de mencionar. Entonces todos se cogen de un tema, el tema político está aquí, entonces esto es lo que yo voy a hacer, voy a complacer a la gente. No, tiene que haber una inversión en ti mismo, en tu mente, porque el ser humano es básicamente mente. Una inversión en la mente a ver qué es lo que uno escarba, encuentra y considera que puede llevárselo al público. Fíjate que yo, digamos, con lo del sexo, yo tenía demasiadas dudas, Mauricio, porque no sabía si iba a estar totalmente desfasado, me iba a sentir completamente anacrónico, fuera de época, y entonces tenía bastantes dudas, bastantes miedos, en fin, todo lo que es natural cuando estás creando alguna cosa. Pero fíjate que me encontré con un público absolutamente receptor, completamente inesperado y absolutamente hermoso, por supuesto. Uh-huh. Un público muy generoso con el tema que me ha sorprendido muchísimo y bueno, te puedo decir que eso me tiene supremamente contento y bueno, no sé, muy animado. Claro, primo, pero cuando las cosas son buenas no necesitan target. Yo solo vi cuando en los años 90 salieron los Simpson. Entonces no era ni para grandes, ni para niños, ni para gringos, ni para latinos, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje y un humor que tiene que ser universal y cuando uno le apunta a eso, uno le conquista el corazón a los japoneses, a los extraterrestres y a todo el mundo.
Así lo hace Primo Rojas y Primo, le queremos agradecer muchísimo a los oyentes para que lo sigan en sus redes sociales. Primo Rojas, aquí estoy viendo su cuenta en Instagram, tiene 53,000 seguidores y los que va a tener más esta noche después de estar aquí en Bla Bla Blue. Ahí pueden mirar toda la información de todas las giras. Hay funciones en Bogotá por ahora, sábados 8 de la noche, domingos 5 de la tarde, Teatro Libre de Chapinero, Primo Rojas, ahí está toda la información de dónde pueden comprar las boletas y después la gira nacional, que yo estaré muy pendiente cuando esté por acá en Medellín, Primo. Querido, muchísimas gracias, porque siempre es un privilegio poder estar en Blue Radio. Y hablar contigo ha sido absolutamente grato, estupendo en todos los sentidos. Para mí, muchísimo más, Primo. Es un placer y un honor tenerlo en Bla Bla Blue. Primo Rojas esta noche con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos.